Que me castigue, chachas. Primera Tesalonicenses en el capítulo 5. Vamos a estar enfocados en dos versículos, el 12 y el 13. En esta noche hemos estado enfocados en los últimos mensajes con respecto al rapto de la iglesia. Hemos hablado de la segunda venida del Señor, hemos hablado de los juicios de Dios con respecto al día del Señor. Pablo está diciendo de que debemos de vivir con ansias con respecto a la venida del Señor, de desearla. Y cuando hablamos de la venida del Señor, de desear la segunda venida del Señor, no quiere decir que debemos de vivir indiferentes en lo que nosotros tenemos que hacer. Debemos de seguir edificando, creo yo, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Para mí no debemos de ceder antes de que venga el Señor, de estar cediendo o enfriándonos o estar apáticos, indiferentes al Señor. Y la razón por la cual digo esto es porque se ha anunciado tanto el asunto de la segunda venida del Señor que perdemos de vista, yo creo, en algunas ocasiones decimos, bueno, ya se ha hablado tanto y todavía seguimos esperando y parece que va a tardar bastante, pero créanme que estamos tan cerca, hay tantas señales presentes que no hay manera que podamos mirar de que estamos lejos de ese momento. Quiero anticiparles que cuando lleguemos a 2 de Tesalonicenses en el capítulo 2, vamos a estar presentando más información que yo creo que van a abrir nuestros ojos con respecto a los días que nosotros estamos viviendo. Ahora, estamos hablando de la iglesia, hablamos del cuerpo del Señor, y vamos a entrar de lleno el deseo de Jesús para con su iglesia. Vamos a estar mirando cuál es el deseo de Dios para con su iglesia, de Jesucristo para con su iglesia. No debemos de olvidarnos que el Señor Jesús dijo esto: sobre esta roca, está hablando de sí mismo, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, y quiero hacer énfasis en mi iglesia. Pedro dijo lo siguiente en una de sus cartas: apacienten la grey de Dios, énfasis en de Dios, mi iglesia, de Dios, que está entre ustedes. Entonces, lo que Dios está esperando es que nosotros seamos buenos administradores, y que seamos buenos administradores, dice Pedro, de la multiforme gracia de Dios, a la cual Él nos ha entregado a cada uno de los creyentes para la edificación de la iglesia. Cada creyente está dotado por el Espíritu Santo para hacer algo importante ante los ojos de Dios. Todos, absolutamente todos, tenemos un lugar en esos propósitos y en esas metas que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y Dios lo está diciendo para que en todo tiene que ser en nuestro corazón, el deseo de nuestro corazón. El deseo es que la gloria se la lleve Dios, todo, ninguno de nosotros, sino que trabajamos para que todo sea para la gloria de nuestro Dios. Pablo estaba enseñando que la voluntad de Cristo es presentar a sí mismo una iglesia que estuviese sin mancha y sin arruga. ¿Se acuerdan ustedes? Allí en Efesios capítulo 5 está hablando del cuidado. Lo que vamos a ver en esta noche, vamos a ver lo que es el cuidado de los pastores, de que sean responsables en sus cargos. En esta noche vamos a estar mirando un poquitito cuál es la responsabilidad del pastor, cuál es la responsabilidad de la gente de la iglesia. Una de las cosas que yo noto vez tras vez, cosas que no estoy viendo en el día de hoy, sobre todo en ministerios que tienen una popularidad tremenda. El asunto está, la palabra claramente enseña que debemos de pastorear no por ganancia deshonesta, y cuando hablamos por ganancia deshonesta, estamos hablando que la motivación de estar en el ministerio no sea el dinero, que no estamos pastoreando por el dinero. Una de las cosas que empezamos a mirar
cuando comienzan a promover lo que es el evangelio de prosperidad, que Dios no quiere que ninguno sea pobre, que si tú das $1, Dios te va a dar 100, si das 1,000, vas a recibir 10,000. En ningún lado en la Biblia habla al respecto de eso. Es todo inventado por el hombre. Es todo nada más que lo que es el querer sacar dinero a la gente para poder andar en sus lujos, y lo podemos notar, por ejemplo, en los automóviles que tienen, todos automóviles lujosos. Yo escuché a uno decir, Dios no quiere que yo esté manejando un Ford Taurus, Él quiere que maneje un Mercedes, aviones de 10 millones. Yo digo, wow, en serio, Jesús estaba así. El mismo Señor Jesús dijo, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Estaba hablando de que Él vino aquí, siendo rico se hizo pobre para enriquecer nuestras vidas, y por lo tanto empezamos a ver que autos lujosos, viviendas lujosas, empezamos a ver vestimenta lujosa, empezamos a ver todo aquello que resalta lo que hay dentro del corazón. Y déjame decirte, la abundancia del corazón está hablando la boca cuando empezamos a ver todas estas personas que empiezan a manipular a la gente para sacarle su dinero, personas aprovechadas que se abusan de su posición, que se abusan de la autoridad, y empiezan entonces a manipular, como le estaba diciendo. Algo terrible que está pasando es que están vendiendo el evangelio de Cristo Jesús al mejor postor, al mejor programa. Tenemos los G12, tenemos los D12, empezamos a ver todos estos ministerios horribles, que están todo lo contrario a lo que dice la palabra del Señor, con tal de que la iglesia esté creciendo, y está completamente alejada de la verdad, completamente. Y me asombra personas que estén dedicadas a eso, que saben que es mentira, pero están metidas allí porque hay algo detrás de todo eso. Pablo le estaba diciendo a los hermanos en Tesalónica que caminen. ¿Se acuerdan ustedes allí en el capítulo 4? Está diciendo, caminen como conviene, agradando al Señor. Caminen de esta manera, caminen agradando al Señor. Y cuando habla de caminar, está hablando de nuestra forma de ser, de lo que es el ser cristiano, de ser seguidores de Cristo Jesús. Y Pablo estaba diciendo allí en el capítulo 4, versículo 1, abunden más y más en esto. Y es un proceso bastante interesante. El que comenzó en nosotros la obra dice que la va a perfeccionar hasta el día de la redención. Por lo tanto, hay veces que nosotros nos frustramos y pensamos, bueno, pero sigo siendo como era antes. No, te voy a decir una cosa, hay una nueva naturaleza en nosotros. Las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas. Dios no pone, te voy a decir una cosa, Dios no pone lo que es en ropa vieja, pone un enmiendo nuevo porque se rompe. Dios hace todo nuevo en nuestra vida. Y por lo tanto, en ese proceso debemos darle gracias que Dios está trabajando día a día. Dice, vamos cambiando de gloria en gloria por el poder del Espíritu Santo en nosotros. En el capítulo 1, versículo 3, estamos viendo, ¿se acuerdan ustedes que se basa en el amor? Se estaba basando en la fe que ellos tenían, se estaba basando en la verdad, en el amor por el Señor, por la obra, la esperanza que tenían ellos firme en la venida de Cristo Jesús, esperando a Cristo Jesús. Ahora, yo quiero que veamos versículo 12 y el 13, porque vamos a estar enfocados en la responsabilidad de un pastor. Para que ustedes puedan mirar, observar y decir, bueno, ¿tenemos los líderes adecuados en la iglesia o no? Porque vamos a verlo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a ir al versículo 12 y 13. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor y los amonestan, y que los tengan en mucha estima y por causa de su obra, tengan paz entre ustedes. Vean estos dos versículos lo que está hablando. En primer lugar, vamos a ver versículo 12, la responsabilidad del pastor. Los apóstoles habían escrito bastante con respecto al tema de la prioridad que deben de tener en las iglesias en cuanto al liderazgo. Hay bastante material al respecto de eso. De que deben, por ejemplo, si vamos a Primera de Timoteo en el capítulo 3, Pablo está diciendo a los que están en el ministerio, aquellos que están pastoreando y aquellos que desean el diaconado en una iglesia,
deben de tener buen testimonio, deben tener testimonio bueno en la casa, tienen que ser buenos líderes en la casa, administrar, gobernar bien la casa para poder gobernar dentro de la iglesia. Está hablando de tener testimonio fuera de la iglesia, está hablando en el lugar de trabajo, de que tiene que ser un testimonio impecable. Como somos en la iglesia, somos en la casa, como somos en la casa y en la iglesia, somos en el trabajo por igual. Pablo habla de que debe de tener una madurez espiritual. Por eso es que ustedes van a ver, por ejemplo, en la palabra de Dios que se utiliza pastores, se utiliza la palabra episcopo. Episcopo simplemente quiere decir uno que está sobreviendo, sobrevedor, es decir, que está por encima y está mirando de que todo vaya marchando. Empezamos a ver, por ejemplo, lo que Pablo dice con respecto a aquellos que son ancianos de la iglesia. No es que sean unos viejitos que van en silla de ruedas a ministrar en la iglesia. Cuando habla de anciano, está hablando de una persona que tiene madurez espiritual. Es decir, que tienen esa madurez para poder guiar a los demás. Y como pastor, está enfatizando la responsabilidad de lo que es, cuando hablamos nosotros, aquellos que trabajan entre ustedes. Vamos a notar, mis hermanos, que la palabra claramente está hablando en cuanto a alimentar, en cuanto a proteger las ovejas. Cristo Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, cuídalas, protégelas. Empieza como hace un pastor con las ovejitas, tienes que alimentarlas, tienes que cuidarlas como yo la estoy cuidando. Allí en Hebreos, por ejemplo, 13, versículo 7, dice que tienen que tener discernimiento para llevar y conducir el rebaño. Y cuando hablamos de discernimiento para guiar en el rebaño, todo esto y mucho más es esencial en una iglesia. Es fundamental en una iglesia que podamos tener personas que están maduras espiritualmente hablando. Ahora, es un poquito difícil, pero no es imposible, el de poner gente capacitada al frente de la iglesia, porque aquí Pablo, por ejemplo, cuando está hablando, mis hermanos en Tesalónica, la mayoría eran esclavos. Y cuando está hablando de poner allí en el liderazgo, un esclavo era una persona que no tenía autoridad sobre nadie. Ustedes tienen que entender que al hablar de esclavitud, está hablando de aquellos que no están acostumbrados a tener este tipo de responsabilidad. Están hablando de personas que recibían órdenes, pero no estaban capacitadas para dar órdenes. Entonces, Pablo le está diciendo, miren, hay algunas cosas que yo quiero compartir con respecto a lo que se tiene que hacer. Ahora, había un par de problemas en esta iglesia. Habíamos visto de que es una iglesia ejemplar, ¿no es cierto? Pero había un grupito, y vemos cuando Pablo está escribiendo algo en una carta, y acuérdense, cuando se está mencionando algo en una carta, quiere decir que Pablo está tratando de corregir por medio de esa carta los problemas que habían en esa iglesia. ¿Y cuál era uno de los problemas que había en esta iglesia? Bueno, el versículo 14 dice, también les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Bueno, había gente ociosa en la iglesia. ¿No han visto ustedes algunas personas que no les gusta trabajar? Entonces están esperando que todos los tengan que atender. Ustedes, me causa gracia porque están diciendo, ustedes son de la iglesia y dicen ser cristianos, entonces tiene que atender a las necesidades. Y yo te voy a decir una cosa. Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. Es simple. Es decir, no podemos tener personas que estén viviendo a costillas de otros, que otros están trabajando para sostener a una persona, eso no. Ahora, si está pasando por un momento difícil, esa es otra cosa. Había personas que tenían poco ánimo, habían personas que eran débiles. Después en el versículo 15 nos dicen, miren que ninguno pague a otro mal por mal. O sea, cuando escribe eso, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Alguna persona que me hiciste algo malo? Ok, yo te voy a pagar con otra cosa que esté mala. Si no me saluda, pues yo no te voy a saludar. ¿Me entienden? Cosas así que lo único que muestra es inmadurez en un grupo de que son personas que no están con la madurez necesaria. Pablo está escribiendo para que resuelvan esto rápido. Están marchando bien, están trabajando bien. No dejen que estas cositas vayan a detener el proceso. ¿Y cómo se puede relacionar? ¿Cómo se puede
solucionar un problema como esto? Bueno, mis hermanos, el asunto está buena guía, un buen pastorado, buen liderazgo